La reforma educacional de la presidenta Bachelet pretende, entre otras cosas, dejar de entregarle recursos públicos a aquellos colegios que tengan fines de lucro, terminar con el financiamiento compartido, con el copago, y prohibir la selección en todos los colegios que justamente reciban fondos del Estado. Hay un informe que preparó la Universidad Diego Portales, un estudio que hoy incluso figura publicado en el diario El Mercurio con algunos antecedentes, donde se dice que el 78% de los actuales colegios subvencionados sufrirían directamente el impacto de esas medidas. Y queremos conocer detalles de ese estudio. Para eso estamos aquí con el investigador del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales, Felipe Salazar. Gracias por venir, Felipe. ¿Cómo estás? Gracias, Verónica. Muy bien. Quiero recordar esos datos. El 78% de los colegios subvencionados lucra. Y además, otro dato relevante para esta conversación, saber que a lo menos el 43% de los colegios por lo menos pide un informe de conducta cuando recibe un alumno que viene proveniente de otro colegio. Con esas cifras, con esos datos, ¿cuál va a ser el impacto que va a tener eventualmente una reforma educacional con los lineamientos que ya ha planteado el actual gobierno? Hay un matiz que hacer. Cuando hablamos de colegios con financiamiento de lucro, es que el sostenedor tiene una persona jurídica, es una persona jurídica que puede lucrar. Esto no significa que necesariamente lucren. Ya tenemos estudios previos que muestran que buena parte de estos sostenedores que figuran como con fines de lucro, en realidad son profesores que se hicieron cargo de colegios locales. Y además tenemos otros, no sostenedores individuales, sino que sostenedores que forman empresas, pero son tan pequeñas o tienen un alcance tan limitado en su accionar que no necesariamente lucran. Entonces, dicho eso, tenemos que tener claro que una cosa es la personalidad jurídica y la forma como se establecen estas personalidades jurídicas, y otra cosa es en la realidad cómo, si lucran o no lucran. También hay una diferencia. Hay muchas instituciones sin fines de lucro que dicen que ellos establecen colegios con fines de lucro porque es jurídicamente más fácil establecerse como una personalidad con fines de lucro que sin fines de lucro. Y según ellos no lucran. Entonces, dicho esto, me parece que el siguiente paso es transparentar este tema de las personalidades jurídicas. Y la evidencia nos muestra que las escuelas no lucran en general y que los sostenedores que lucran son muy pocos. Entonces uno esperaría que si se elimina el lucro o si se transparenta todo esto, los afectados no sean muchos. O sea, pero fíjate que llama la atención aquello que me señalas, porque me parece interesante, y es que desde el punto de vista de probablemente los trámites administrativos sea mucho más fácil conformar una entidad con fines de lucro a pesar de que el sostenedor no lo haga, versus alguien que para efectos del trámite diga claramente que no va a lucrar. Ahí hay un tremendo sinsentido respecto de los procedimientos que se siguen. Claro, ese es un argumento. Pero el otro argumento que usan, y ese es el argumento que usan algunas instituciones sin fines de lucro, como por ejemplo la Iglesia, que tiene escuelas con personalidad jurídica que tienen fines de lucro o que podrían tener lucro. Sin embargo, si uno hace los análisis dentro de los grupos, por ejemplo, miras a las escuelas católicas con y sin fines de lucro, uno observa una diferencia en cómo se comportan en el financiamiento compartido, por ejemplo, en el cobro de copago, en las escuelas con fines de lucro. ¿Cuál es esa diferencia, por ejemplo? Que cobran más. Cobran un 10% más en promedio. Y el hecho de, la pregunta que cae inmediatamente es, el que haya un financiamiento compartido o el hecho que un apoderado ponga sobre la mesa una determinada cantidad de dinero, ¿es realmente sinónimo de que su hijo va a tener mejor calidad de educación, mejor infraestructura, mejores profesores? Para nada. ¿No? El financiamiento compartido hoy en día, que está vinculado de alguna manera al fin de lucro, lo único que permite es segregar de mejor manera a los estudiantes. O sea, tú vas a tener colegios dentro de una misma comuna que van a estar los estudiantes segregados, es decir, repartidos según nivel socioeconómico de acuerdo a su capacidad de pago. Pero no garantiza necesariamente que esa persona va a recibir mejor educación. Puede ser, hay excepciones, y siempre que uno hace esta afirmación en público, siempre hay algún sostenedor o alguien que conoce a un niño que está en un colegio donde efectivamente el financiamiento compartido ellos creen que les está entregando un mejor CIMSE. Ni siquiera hablemos de calidad, sino que lo simplificamos en CIMSE. Así todo es muy difícil saberlo, digamos. Ahora, Felipe, respecto de otro de los asuntos que también viene como materia de discusión en el Parlamento como parte de la reforma educacional, es el fin de la selección. Vale decir, ningún colegio va a poder eventualmente aplicar criterios para determinar quién ingresa a ese colegio o quién no. Pero hoy día entiendo que por ley
todos los colegios subvencionados que ofrecen vacantes hasta sexto básico no pueden pedir rendimiento escolar, tampoco antecedentes socioeconómicos, pero sí se les permite poder seleccionar en base al proyecto educativo. Sí. Por ejemplo, condición religiosa o algo así. ¿No es muy delgada la línea entonces que hay de lo que dice la ley respecto de esa excepción que de acuerdo al proyecto educativo puede seleccionar? Dentro de ese proyecto educativo el concepto puede cambiar mucho. No solo es delgada, sino que es borrosa. Eso es lo peor de todo. La Ley General de Educación es bien clara al respecto de las dos cosas. Primero dice que en el artículo 12 o 13, no recuerdo con exactitud, lo que tú dices, que se entiende por un proceso de admisión y cuáles son los requisitos mínimos que se debe establecer para iniciar un proceso de admisión. ¿Qué datos se pueden pedir? ¿Qué datos no se pueden pedir? Sin embargo, la misma Ley General de Educación, en 3 artículos distintos, muestra que los sostenedores primero, tienen la obligación de establecer un proyecto educativo, los padres tienen que conocer y adscribir a este proyecto educativo, y que finalmente, si no lo cumplen, es responsabilidad de ellos cumplirlo, digamos. Correcto. Entonces, claro, por un lado puedes no seleccionar por ciertas variables, pero sin embargo tienes otro conjunto de variables que están ocultas en el proyecto educativo, y eso le permite a los sostenedores seleccionar, y ese es el gran problema, digamos. Y desde ese punto de vista, a ti como investigador, ¿te hace sentido esta iniciativa que se quiere implementar y poner como una ley que no se pueda seleccionar a alguien que postula a un colegio? Tiene mucho sentido. Hoy en día vemos que la gente evalúa, o la gente tiende a evaluar a los colegios según CIMSE. Por lo menos los medios los muestran así cuando hacen estos rankings de colegios, y la gente se busca dónde está y se compara con los colegios que están alrededor. Pero eso se extendió también al Ministerio de Educación cuando empezaron a entregar estas cartillas con la información no solo de tu colegio, sino de los colegios que están alrededor tuyo. Y resulta que cuando comparamos CIMSE no estamos comparando efectivamente escuelas, estamos comparando básicamente familias. Y mientras no podamos comparar el valor que nos entregan las escuelas, y no solo hablo del valor agregado desde el punto de vista del profesor, digamos, sino que todo el conjunto de las variables que constituyen un centro educativo, incluyendo a las familias, no podemos saber si las escuelas lo hacen mejor o lo hacen peor. Es el caso extremo, cómo comparamos el Instituto Nacional con una escuela promedio en La Pintana. No se pueden comparar, un liceo promedio en La Pintana, no se pueden comparar. Correcto. El Instituto Nacional, perdón, puede ser muy bueno, pero no lo sabemos, porque hoy en día gran parte de su éxito en CIMSE y en resultados PSU se debe a la fuerte selección que hacen sobre las familias. Y el colegio promedio en La Pintana probablemente no tiene esa capacidad de seleccionar. Y aunque la tuviese, imaginemos que un liceo particular subvencionado, que tiene capacidad de seleccionar de séptimo hasta cuarto medio, de todas maneras accede a un pool de estudiantes que en promedio va a ser de mucho menor nivel socioeconómico. Entonces, de todas maneras, aunque ambos pudiesen seleccionar de la misma manera, el Instituto Nacional puede seleccionar desde un grupo más grande de estudiantes y por tanto puede escoger más y mejores alumnos. Desde el punto de vista de lo que ocurre con un estudiante cuando está inserto en un ambiente donde la variedad de los estudiantes es mucho más amplia. Es decir, no solo tengo variedad desde el punto de vista del credo religioso, sino que también tengo estudiantes con mayor o menor capacidad de aprender, cuando tengo una diversidad. ¿Qué pasa con los niveles de aprendizaje? Muchos dicen, mire, fíjese que a mí me parece bien la selección, porque si mi hijo va a un curso y resulta que tiene compañeros que están un poco más rezagados, se va a perjudicar, dicen algunos, el que está con un poco más de ventaja. Pero también está el argumento que dice, bueno, ese que va rezagado necesita tener compañeros más aventajados para que pueda nivelar hacia arriba. ¿Cuál es un poco el análisis más correcto respecto de eso en base a la evidencia que hay? Hay dos cosas. La evidencia muestra primero que los estudiantes que asisten a colegios más diversos, aquellos que son aventajados no sufren rezago, pero aquellos que no son tan aventajados sí se benefician de tener alumnos más aventajados en cuanto a resultados en pruebas estandarizadas en general. Pero lo segundo tiene que ver un poco con, más allá de los resultados en pruebas estandarizadas, es ¿qué queremos? Tener una sociedad donde la gente viva en burbuja, no solo la gente de los estratos socioeconómicos más altos, porque resulta que esta segregación no solo se da entre los más ricos y el resto, sino que dentro de la gente que no es tan rica, también hay segregación por distintos matices, y eso ha sido demostrado en varios estudios. Perdona, ¿cuál es la segregación dentro de ese grupo, quizá de una clase media o emergente? ¿Cuáles son las discriminaciones que se dan ahí? Por ejemplo, que los dos papás trabajen, que los papás sean religiosos,
el número de hijos, dónde vives, si tus papás estudiaron en cierta parte, si tus papás vienen del sur o del norte, si tus papás son extranjeros. Hay un montón de matices. La gente en Chile nunca es pobre, nunca es la más pobre, siempre hay alguien más pobre que uno. Hay un estudio de la Universidad de Chile, creo que es de Javier Núñez, que muestra esto, que la pobreza relativa en Chile siempre hay alguien más pobre que uno, digamos. Uno nunca está peor que el siempre hay alguien peor, digamos. Alguien peor. Felipe, para terminar, me parece relevante poder preguntar tu opinión a grandes rasgos, un tema que deberíamos o podríamos estar horas conversándolo, pero para generarnos una idea, desde el punto de vista de las políticas comparadas, de la investigación que ustedes han hecho en la UDP, ¿qué te parece a grandes rasgos los lineamientos de la reforma educacional que quiere encaminar hoy día la administración Bachelet cuando se habla, por ejemplo, de desmunicipalizar, de no pedir selección y de no lucrar cuando existen platas del Estado involucradas, ahí metidas? Dos de estas tres ideas ya se habían planteado antes en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet. La desmunicipalización no había tomado fuerza sino hasta el gobierno anterior, pero ya se había hablado del fin del copago, por ejemplo, y se había hablado del fin de la selección, que eran ideas que se plantearon en proyectos de ley, pero que finalmente tuvieron que bajarse por presiones de grupos de interés. Teníamos la presión de los colegios particulares subvencionados, que no querían que acabara el copago, y teníamos la presión de los colegios católicos de la Iglesia para que no se eliminara la selección. Por eso tenemos hoy día este asunto de los proyectos educativos. Me parece y por eso mismo me parece que son ideas que hemos pedido desde hace tiempo ya para poder evaluar bien a los colegios, no castigar a los profesores, que se les culpa tanto de muchas cosas, siendo que a veces ellos reciben un grupo difícil de estudiar, que es la gran mayoría de los estudiantes en Chile. Pero el proyecto de ley puede ser muy bueno, puede estar muy consensuado, pero llega un momento en que tiene que ser discutido en el Congreso, y a veces este proyecto no solo va a ser discutido por sus propios méritos, sino que va a ser discutido respecto a otros proyectos de ley donde tal vez no existe el quórum y haya que entrar a negociar entre proyectos. Entonces es complicado, pero por lo menos una buena señal. Va a ser difícil. Felipe, muchísimas gracias por haber venido a los estudios de CNN a darnos tu comentario respecto de esas cifras. Que tengas un buen día. Gracias, Verónica. Chao.